Buenas noches. Paulina, ¿cómo va? Bueno, para mí algunos de los apuntes del día tienen que ver primero con esa frase que ponías en el resumen respecto del presidente hablando del ministro de Economía, Luis Toto Caputo, si bien en el único momento que hizo una referencia pidiendo un aplauso a la audiencia que estaba allí en el CICIP fue haciendo mención a Santiago Bausili, pero a mí más allá de la humorada de al Toto Caputo le dicen chanchito de yeso porque hay que romperlo para sacarle plata, cuando dijo antes de romperlo a él hay que romperme a mí me parece un dato político relevante porque no hay mucho precedente de un presidente que respalde de ese modo a uno de sus ministros, sobre todo al ministro de Economía, en un país que tiene crisis económicas tan profundas como la Argentina, porque habitualmente el ministro es el fusible. Y acá Milei elige estar en tándem con su ministro de Economía y se pone en un respaldo absoluto, anteponiendo incluso a cualquiera que quiera ir contra el ministro, su propia figura como presidente de la Nación. Después, respecto del pacto de mayo, de junio, de julio, porque ya a esta altura, cuando el presidente habló en el CICIP, ratificó esta idea de, bueno, lo del ya pacto... que postergarlo, lo podemos postergar. Es irrelevante, lo importante es tener el instrumento, tener la ley. Hoy, hace unos minutos nada más, publicó La Nación Maya Jastrzeblaski una nota muy interesante diciendo que el gobierno en este momento está evaluando distintas alternativas si no sale la ley. Porque como vos recién marcabas, pareciera que mañana dictamen no va a haber, y si no hubiera dictamen, lo que marca reglamentariamente es que una vez que lo hubiese, supongamos que será la semana siguiente, correcto, hay que dejar pasar 7 días para su tratamiento en el recinto. Con lo cual la sesión sería el 30 de mayo, que es la foto que imaginó el senador Pablo Blanco del radicalismo una tarde cuando no había estado el querido Eduardo y yo lo entrevisté en el Noti de las 6 de la tarde. Bueno, Blanco de modo dijo, que no veo cómo podríamos tener una sesión antes el 25, no hay modo. Salvo, bueno, una mayoría especial o calificada, para que no pasen los 7 días desde la aprobación en comisión, que tampoco va a suceder, ¿no? Así que el gobierno evalúa alternativas. Una, la que dijo el presidente, que es, bueno, no es relevante, nosotros podemos igualmente montar un escenario de buenas intenciones y esperar la ley. Y ahora lo que publica Maya es interesante porque dice que el gobierno está evaluando otra alternativa, que es la convocatoria igualmente en Córdoba, sin gobernadores, sin ningún otro dirigente político que el propio presidente y los referentes de su gobierno con la ciudadanía, marcando esto que a Milei le encanta, que es, bueno, yo gobierno directamente con la gente y para la gente. Con lo cual sería un acto de mayo, ya no sería un pacto de mayo. Sería un acto. Tiene otro sabor, es bastante desabrido, mayo. ¿no? Será muy simpático para transmitir por televisión, pero desde el punto de vista de la economía real, de los agentes que hacen a la economía, tiene muy poco porque sabor. justamente los agentes de la economía lo que quieren es saber cuánto margen de maniobra tiene el presidente para conducir la política. Claro, exactamente. A los dueños del dinero, a los que tienen que tomar la decisión de poner plata en la Argentina o no, el pacto de mayo no les importa absolutamente nada. Lo importante no es les la ley. importa, claro, no les importa que se llene igual. la Plaza de Mayo, no les importan los piqueteros, importa que salgan las reformas estructurales 1, 2, 3, media. Además que el presidente entienda avance. que como líder del sistema político debe conducirlo, que es con política que se hacen las reformas, no sin política y mucho menos contra la política. Claro. Porque esto parecería ser una especie de batalla o de declaración de guerra también, si es que se plantea en esos términos. Igual acá la cosa me parece más allá de que hay 5 gobernadores que ya dijeron que no van a ir, así se haga, digamos, y así haya ley. Pero estamos viviendo esto desde el principio de la gestión de Milei, que es como una conducción escindida, ¿no? Por un lado, Milei dice lo que quiere, es fiel a sí mismo y puede violentar cualquier situación, y por otro lado, bueno, toda una grey de negociadores que trata de sacar adelante algunos acuerdos. Primero fueron muy ambiciosos, así trastabilló el primer borrador de la ley bases, y ahora son cada vez menos ambiciosos. Estoy de acuerdo con lo que están haciendo, porque necesitan una ley. Igualmente relevantes, aunque menos ambiciosos. Hoy, cuando fue totalmente Caputo, relevante, pero no tiene nada que ver esta ley base con la anterior. Está claro. Cuando fue Caputo al Congreso, hoy también fue interesante, respecto de las concesiones. Sí. Hay que hasta acá teníamos a Gustavo Pose, pero no teníamos en la escena Nicolás Pose, digamos. Es cierto, es cierto. Decía que en un momento, hablando de las concesiones y de esto de hacer política, cuando Maxi Abad le habla de poner la educación, que era algo que el radicalismo venía pidiendo hace tiempo, que por qué en ese pacto de mayo, en esos 10 puntos que esbozó el presidente, no estaba el tema educativo, Pose dijo, ¿cómo no? ¿Cómo no lo vamos a evaluar? Y por supuesto que estamos pensando incorporar la educación. Tenemos esa parte porque fue uno de los segmentos más importantes. Después viene Pose hablando sobre todo lo que tiene que ver con lo que se ha detectado por parte de la justicia, que en un ratito Lourdes nos va a contar detalles respecto a las organizaciones sociales, las
previsiones de la inflación que el gobierno imagina para este año, cuál sería la devaluación, esa que el presidente descarta, pero que va a seguir siendo en torno al 2%. Pero en este cruce está lo que Débora marcaba y la apertura del gobierno hacia aquello que, si ustedes recuerdan, la semana pasada contamos acá, que el Pacto de Mayo podía tener algún intercambio de artículos o, en su defecto, algunos agregados. Y hablamos y mencionábamos la cuestión educativa. Parece que eso que se empezó a hablar la semana pasada tomó un poco más de forma, y en ese contexto es que el propio jefe de gabinete reconoce ante la pregunta de Abad que eso puede ocurrir. Sucedía así. Como dije, el objetivo fue atacar esto de manera directa, ir a una macro ordenada y empezar un proceso de disciplina fiscal y monetaria como la Argentina hace tiempo que no transitaba. Como efecto de todas estas medidas, que afortunadamente no solo se aplicaron de manera rápida, sino que los distintos operadores, agentes y participantes del mercado, que a la larga somos todos los argentinos, entendimos el nivel de convicción que había detrás de estas medidas, y esa inflación del mes de diciembre terminó en un número que es muy alto, de 25,5%, pero que es casi... Y además de una pregunta, ministro, permítame hacerle una sugerencia. En el Pacto de Mayo, o de junio, o de julio, cuando deseen hacerlo, incorporen a la educación, porque los pactos no pueden ser de adhesión, los pactos tienen que ser de concertación. Muchísimas gracias. Claramente la educación es una prioridad, estamos pensando y estudiando su propuesta de incluirla en el Pacto de Mayo. Se está trabajando en un plan nacional de alfabetización con el apoyo de las 24 provincias. Como dije, la educación es una prioridad de nuestra gestión y estamos trabajando para actualizar las partidas presupuestarias y que se orienten en un 100% para la alfabetización. Bueno, ahí está. Bueno, fuerte, ¿no? Sí, sí, y está bien, es un gesto, ¿no? Hacia un sector de la política que venía reclamándolo. Bueno, hay que ver cómo se comporta el radicalismo, ¿no? Respecto de los votos. Ayer el propio Maxi Abad, que era el que recién le hacía el planteo a Pose, decía que Lustó votaría a favor. Veremos, pero es todavía un misterio. ¿Qué va a pasar con los senadores patagónicos? Hay un cambio, ¿no? Perdona. Con respecto a lo que pasaba hace un mes y a esto, hay un cambio importante. En la postura tanto de la oposición, ahora más dialoguista, y también el gobierno, hay que marcarlo. Sí, los dos cambiaron, porque hay necesidades mutuas. Porque hay necesidades mutuas. Porque además el reloj de arena corre para unos, también para otros. Sí, los gobernadores necesitan los recursos, además, claro. Efectivamente. Bueno, contame un poquito, para antes de meternos, Lourdes, el capítulo central del día tiene que ver más que nada con esto de aduanas que vas a traer en exclusiva, contando detalles de por dónde la justicia está indagando para hallar si hay o no responsabilidad penal de la que al día de hoy era antes 2 de la aduana, hoy es la número 1 de la aduana en la Argentina, ¿verdad? Sí, estamos hablando de Rosana Ludovico. Hace unas semanas atrás yo te había contado que Marcela Campagnoli había presentado una denuncia, y lo mismo había hecho Yamil Santoro, en torno justamente a un préstamo que había sacado esta mujer que vemos en pantalla, la titular de la aduana, en el año 2022 por $250.000 con una empresa que se llama Promarlon, y que esa empresa casualmente estaba siendo investigada por la justicia por contrabando. Agravado. Exactamente. Entonces, ¿qué ocurrió? Esa empresa, finalmente el juicio se terminó suspendiendo, hubo un acuerdo con la aduana y se hizo una moratoria para que esta empresa pudiera pagar en cuotas. Lo que le detectaron que había fraguado. Claro. No había pagado en tiempo. Lo que había sido materia de delito. Contrabando agravado. Sí. 2 meses antes acuerda con aduana y hace un plan de pagos. 2 meses antes de qué? De prestarle $250.000 desde esa empresa a la que era número 2 de aduana en ese momento, hoy la titular de aduana. Y a su ex Antonio Bocassi. Para comprar una propiedad en Canning. Exactamente, en un country. $250.000 de parte de una empresa que no estaba habilitada para hacer préstamos en el estatuto. Esa denuncia... Ya per se, lo ético... Se ve horrible esto, ¿no? Se ve espantoso. Se ve mal. Después jurídicamente hay que ver si hay delito. Bueno, por otra parte, cuando Marcela Campagnoli hace la denuncia,
esa misma recae en el juzgado de Ariel Lijo. Pero ¿qué pasa? Marcela Campagnoli había mencionado a Freddy Lijo como socio del cuñado de Ludovico. Entonces, ¿qué dice Lijo? Bueno, no, yo me voy a dar un paso al costado, y como la denuncia realizada por Yamil Santoro recayó en el juzgado de Capuchetti, dijo que la lleve María Eugenia Capuchetti. María Eugenia Capuchetti le corre vista a la fiscal Alejandra Mángano, quien requiere y impulsa la investigación. No hace una imputación directa sobre Ludovico, pero sí dice: vamos a analizar todos estos hechos para ver si realmente hubo un delito. Entonces, se abrió la investigación, pidió medidas de prueba para avanzar en la causa, y la jueza Capuchetti hoy por la tarde pidió esas medidas de prueba. Justamente una de ellas es solicitarle a la aduana si tienen los legajos de lo que ocurrió con ese famoso acuerdo que terminó con la suspensión de un juicio. Yo digo, esto es muy importante porque todas las personas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Correcto. Pero prima facie, lo que aparece, lo que está registrado, lo que la justicia ya tiene en su poder y por lo cual pide información adicional, está amainado con la ética. Bueno, mirá, luego veremos si es delito. En cualquier gobierno normal que haga de la transparencia una virtud, justamente tener vinculaciones con una empresa ligada al contrabando, siendo titular de aduana, es la que tiene que velar porque eso no ocurra. Bueno, al menos ante la sospecha, un paso al costado, hasta tanto la investigación, como decís vos, todo el mundo tiene la presunción de inocencia, pero ¿cómo puede seguir manejando la aduana alguien que tiene alguna sospecha de tener vinculaciones con una empresa ligada al contrabando? Gravísimo. La verdad es que esa empresa que está delinquiendo y que está siendo investigada por la justicia es la que le presta dinero justamente a la titular de la aduana. O sea, eso es todo muy complejo. Insistimos, muy esto oscuro, es al menos. El día en el que el caso toma una instancia judicial, porque hasta acá era mediática, era pública. Ahora tiene ya ribetes jurídicos. Sí, ya hay una causa abierta. Exactamente. Bueno, contanos, Pablo, qué es lo que pasó hoy con Milei en el almuerzo con los empresarios, donde todo el mundo aplaudió a rabiar, más allá de la definición de Ornequian, que si querés la compartimos después, a la salida, a propósito de lo que había dicho el propio Milei allá en Bariloche hace tan poco tiempo atrás. Claro que sí, Paulino, un almuerzo muy, pero muy picante. El contexto se llama el CICIP, está la crema del empresariado argentino, y el orador principal sobresaliente fue el presidente Javier Milei. Un Javier Milei envalentonado y enojado. Él mismo reconoció que estaba un poco más enojado que lo habitual. ¿Con quién? Con los economistas, con los analistas en general. ¿Cuál es la mayor molestia que tiene en este momento Milei con sus colegas economistas? Gira alrededor del precio del dólar. Medio país, entre los economistas, dice que el precio del dólar se está atrasando, es decir, que el dólar es cada día más barato en la Argentina y que esto está incubando un problemón de cara al futuro. Milei está totalmente en desacuerdo con respecto a esto, los acusa de burro, de chanta, de operadores, de las cosas que suele decir Javier Milei, y lo justifica. Atención con este punto. Dice Milei, no es que el dólar esté barato en la Argentina, sino que la Argentina no tiene competitividad porque tiene una productividad baja. Entonces hay que trabajar sobre la productividad. Y la verdad es que los dos tienen un poco de razón. El problema es que es mucho más fácil conseguir competitividad rápidamente devaluando que haciendo las reformas estructurales, que es un trabajo largo, tedioso y habitualmente, bueno, cuesta llegar ahí. Deberías tener más flexibilidad laboral, deberías tener mejor logística, deberías tener un mejor costo argentino, deberías tener menos impuestos. También trabajadores mejor preparados, probablemente. Menor conflictividad laboral. Es decir, tendríamos que convertir a la Argentina en Alemania, por ejemplo. Bueno, no sé, en algún momento alguien soñó con eso y no funcionó, después se unieron con Portugal, tampoco funcionó. Seamos nosotros, pero seamos con esos elementos que vos ponés. Comparativamente con nuestro estilo, si querés, pero con la productividad alemana, totalmente. Ahí no nos importaría el tipo de cambio. Imagínense que el euro es una moneda muy potente y Europa no tiene los problemas de la Argentina. Brevemente quiero contarles algo más, porque se generan muchas dudas con respecto a esto. El dólar es un precio más de la economía. Es un precio fundamental, al igual que los salarios, al igual que los servicios públicos, pero es un precio más de la economía. El dólar en lo que va del año subió más o menos el 6%, estoy haciendo números redondos.
¿cuánto subió el tomate? ¿Cuánto subió la lechuga? ¿Cuánto subieron los servicios públicos? ¿Cuánto subieron los zapatos? Promedio. Subieron muchísimo más. Podríamos decir que el promedio rondó entre el 60 y el 70%. Entonces, lo que dicen los economistas con los cuales Milei está en desacuerdo es ¿por qué este precio de la economía tan importante subió solo 6% y el resto 70% y vos me decís que no está atrasado? Bueno, y ahí está la pelea entre Milei y los economistas. Bueno, hoy Nicolás Poz incluso en el informe de gestión que daba decía que dio como perspectiva del gobierno una devaluación controlada al 2% mensual. Interesantísimo esto. Sí. 2% O sea, lo dijo, mensual sí, con 139% de inflación. Lo puso sobre la mesa. para fin de año. Exacto, que vos decís... El famoso crawling peg, que le llaman. Claro, ¿no es el crawling peg, mensual. el crawl es como gatear, ¿no? Es en inglés. Quiere decir que hay una devaluación, pero muy chiquitita, cuentagotas, casi imperceptible, no nos damos cuenta, cuando la inflación en realidad sigue siendo mucho más alta. Esto es lo que se llama el ancla. Para que bajar la expectativa de inflación, el gobierno se compromete a mantener un dólar contenido por un plazo largo, con lo cual, bueno, tiende a bajar la expectativa de precios. Bueno, Paulino, pero fíjate que el dólar oficial ya pasó los 900 pesos. Pero eso en esa lógica, de hecho, para fin de año lo imaginan en 1031 el gobierno, en diciembre. Claro, estaba un dólar que estuvo en el blue. Pero 1100. como viene subiendo, va a pasar los 1000. Bueno, el gobierno el se oficial, compromete que digo. No. Salvo que lo frenen. Quedan 6 meses. No. Pero Y en sería poco tiempo... Serían 12%. Muchachos, a ver, de acá a diciembre. 904 a 1031. Sí, lo importante no es a cuánto quede, sino la distancia entre la inflación, en esta ecuación que daba Pablo, entre la inflación, si el dólar es un precio más de la economía y la devaluación propuesta por el gobierno. ¿Y qué te genera todo esto? ¿No? Porque cuando el campo, por ejemplo, si no quisiera liquidar porque considera que este es un dólar que no le conviene, que prefiere guardar el grano y liquidar, no sé, más adelante, ese es un problema. Dato importante. ¿Cree el gobierno que este año la inflación va a cerrar por debajo del 140%? Es obviamente un número delirante, incompatible como en la vida, como siempre dijimos. Ahora, también es un número mucho más bajo que en 2023, que estuvo por encima del 200. Correcto. Hoy el Central compró más de 100 millones de dólares de reservas, pero finalmente perdió reservas porque hizo algunos pagos. Los bonos en dólares tuvieron leves alzas, la bolsa subió más del 5%, los ADRs argentinos en el exterior casi el 9% y efectivamente en 3 días el dólar blue se movió un poco, se recalentó, subió 60 pesos, nada grave en tanto y en cuanto sea 1100 un poco la especie de techo de ese dólar blue, que en algún momento algunos imaginaron mucho más arriba o muy por encima, que el gobierno cree que incluso muchos precios están anclados en ese dólar de 1.500 que nunca sucedió ni ocurrió y por lo cual le están pidiendo a los que producen en la Argentina o a los que venden en la Argentina que bajen precios. Bueno, eso finalmente no se está dando en medio de una recesión que no parece tener Ahora, fin. Pablo, hoy el presidente también volvió sobre un tema que está un poco dejado de lado en el discurso oficial, que es la dolarización, porque habló de la competencia de monedas, ¿no? De la canasta de monedas, un poco en línea también con lo que había dicho en estos días el Fondo Monetario Internacional, pero dijo que era un camino, el presidente Milei, hacia la dolarización y la disolución del Banco Central. O sea, volvió con esos temas que estuvieron muy presentes en la campaña y que en estas últimas semanas habían estado completamente corridos de la agenda. Claro, Débora, es bueno lo que decís y gracias por recordarlo. A ver, en este contexto, Milei tiene muchas dificultades para sacar 2 leyes básicas. Imagínense que si va a tener la capacidad de eliminar el Banco Central. Claro que no. Acá la gran... no la tiene. No. Terminemos con esto. Hoy no se va a disolver con esta correlación de fuerzas. No va a haber disolución del Banco Central y tampoco va a haber dolarización si lo que imaginamos es que se termine el peso y que quede el dólar. Sí puede haber una competencia cada vez mayor de monedas habilitando los contratos en dólares. Eso podría ocurrir, de hecho ocurre en algunas cosas. Ahora, acá la particularidad es esta. Si Milei hace todo lo que está haciendo y le sale bien, pierde un poco de sentido la dolarización, ¿no? Sí, porque si baja la inflación, no le pide plata al Banco Central para financiar el Tesoro y no pide deuda afuera, baja el riesgo país y puede endeudarse a tasas convenientes, no sé. Alguno diría, bueno, porque ahí le pones el corsé e independientemente de Milei, quien venga va a tener que respetar esa ancla. Y por lo tanto es garantía incluso de cara al recambio de poder y a las oscilaciones que podría tener la Argentina. También alguien te podría decir, bueno, pero así como te subiste a la dolarización, en algún momento te puedes bajar. Te estás atando las manos y no podés hacer política anticíclica en algunos casos. También te aclaro que para hacer eso necesitas un poco más de... No te alcanzan 7 senadores y un puñado de diputados y no te alcanza no tener al hijo fuera de la corte, ¿no? Esto decía Milei a propósito de estas cuestiones y del cepo en particular.
si nosotros resolvemos el problema de los puts, algo en lo que estamos trabajando activamente, y por otra parte, estamos arreglando el problema de los dividendos, si ustedes se fijan, estamos calzando los flujos de fondos de divisas y cuando terminamos de hacer eso, vamos a abrir el cepo. Es decir, está, digamos, en nuestros planes abrirlo lo más rápido posible. Pero ¿saben por qué tardamos? Porque lo hacemos a mercado, porque se determina por la voluntad de los individuos. O sea, no lo hacemos de prepo, no lo hacemos por la fuerza. Es decir, eso es una característica distintiva de este gobierno, que respeta a rajatabla los derechos de propiedad. Bueno, ahí estaba el presidente Milei en el transcurso del día de hoy. ¿Querés ver lo de la salida con el propio Ornequian? Porque creo que eso... Igual no estoy tan de acuerdo con lo que dijo Milei, ¿eh? Porque el Bopreal, cuando te encajan un Bopreal, no es a precio de mercado. Nos sentamos en una mesa y te decís, mira, la única chance, Paulino, que tenés de cobrar, la única chance, Débora, que tenés de cobrar, es cobrar con un Bopreal o con un bono por el gas, la electricidad que vendiste en diciembre y en enero y vas a perder un 35%. Y ¿Eso es mercado? Al 2038. Bueno, claro, pero para mí eso es gestión. No digo que esté mal, pero no me vendan el verso de mercado todo el tiempo. No seamos tan idílicos. Bueno, más allá de eso, miren lo que pasó a la salida, porque estaba Ornequian. Ustedes saben que con Ornequian se reencontró el propio Milei, que hablaron, que estuvieron en privado. Muy buena parte del equipo, hablábamos de Nicolás Pozzi. Nicolás Pozzi trabajó en el grupo Ornequian también. Sí. Muchos otros también. Bueno, esto decía Ornequian al salir del almuerzo. Javier Milei en el Yao Yao le pidió a los empresarios que se pongan las bolas y que inviertan. Decir al presidente que se ponga las bolas y dirija el país. Que se ponga las bolas y que dirija el país, el presidente. Si él me pide a mí que yo invierta, decir que yo digo que se ponga las bolas y invierta. Me imagino que lo va a escuchar. Pero escuche que no me importa. Bueno, se enojó, te quedó parece, claro. ¿no? Yo tengo una lectura licencia, ¿no? particular, ¿no?, de estas declaraciones de Ornequian. Primero están precedidas por declaraciones que ya había hecho con un tono muy vehemente, ¿no? Cuando dijo me salió fallado uno de los empleados, o marcando diferencias respecto al tema del Papa, o un apoyo muy elocuente que había hecho Ornequian en un acto cuando todavía había campaña electoral por Patricia Bullrich. Ahora, a mí me parece que acá hay dos cuestiones. Una, Ornequian es uno de los empresarios más importantes de la Argentina. Sí. Cuando hablamos del poder real, ese es el poder real. El que está en la Casa Rosada tiene un poder transitorio, serán 4, serán 8. Eso Ornequian lo tiene muy claro, por eso hace este tipo de declaraciones, más allá de las expresiones que algunos podrían decir que no son respetuosas. Por otro lado, me parece que también hace, no da puntada sin hilo, hace control de daño. Cuando Ornequian confronta con el presidente Milei, sabe que también está blindándose ante cualquier eventualidad de futuros negocios que puedan ser favorecedores para las empresas de Ornequian que haga el propio gobierno. Entonces me parece que no es inocente que él se dirija de esta manera tan coloquial. Que se pelea por la galería o por la galería, como dicen. Me parece que hace control de daño y lo hace con mucha inteligencia y astucia. Y lo último, a mí me parece que Ornequian tiene claro, sobre todo por la edad que tiene, la trayectoria y los años que tiene comandando empresas en la Argentina, Milei fue un empleado más. Milei fue un empleado más de los tantos que tuvo Ornequian y ni siquiera fue un empleado, digamos, de la mesa chica de Ornequian. No, era un empleado, digamos, destacado en algunas de las tareas que se le encomendaban en materia de riesgo económico y demás de las empresas. Entonces me parece que Ornequian ahí juega un poco ese rol, ¿no? De todavía no haber quizá entendido que el empleado que tuvo, que era un empleado más, no era ni siquiera un empleado de la primera línea. La principal figura política del país. Bueno, ahí está el poder real, ¿no? Ayer hablábamos de algunos recambios en el gobierno, de un gobierno en gestación todavía. Bueno, finalmente se fue, lo anticipábamos ayer al pasar, no lo teníamos confirmado. Diego Gerendain, ¿no? No, Diego Gerendain lo dijimos ya como un hecho. El que se fue es Rodrigo Puertolas. Rodrigo Puertolas era hasta hoy el director nacional del registro de automotor. Se fue. O sea que efectivamente los cambios no cesan y son casi diarios. En segundas líneas, en lugares más visibles, algunos le piden la renuncia, otros dan un paso al costado. En cualquiera de los casos, por eso decimos que sigue siendo un gobierno en gestación. No es ni malo ni bueno, es descriptivo. Y pasaron 5 meses. Probablemente tenga mucho que ver con ese poder
que fue conseguido del modo que se consiguió por parte de Milei y los suyos, que irrumpen en escena, que la corren desde atrás y finalmente terminan imponiéndose frente a todo el sistema. Porque justamente la sociedad decidió dar vuelta de página, romper el sistema. Hay que ver ahora cómo se gestiona esa ruptura y hacia dónde se va y cuál es el nuevo status quo de la política argentina. Otro de los temas, el bucismo sumó un casillero, se quedó con la delegación del PAMI en Tucumán. Martín Fernández González, ex candidato de Fuerza Republicana, fue nombrado al frente del PAMI en Tucumán. O sea que empieza a llenar casilleros. Recién ahora, a 5 meses en Tucumán. Esta es la persona que finalmente asumió en el PAMI en el transcurso de las últimas horas. Hombre que reporta a Ricardo Bussi, que fuera el candidato de Milei justamente en la provincia de Tucumán. Bueno, a todo esto, las asesinas de Lucio Dupuy finalmente no van a poder seguir estando juntas. ¿Se confirmó? No, ya la separaron, ya la trasladaron y la propia ministra Patricia Bullrich hoy a través de la red social X hizo un posteo donde refirió justamente a que las asesinas de Lucio Dupuy, después de mucho tiempo, después del pedido del abuelo de Lucio Dupuy, logró que las separen, porque estaban las dos juntas en la misma cárcel, en la misma celda. Sí, entonces sí. Para ellas era como, bueno, no pagamos alquiler. Se les acabó la luna de miel. Sí, se les acabó la luna de miel. Dijo Patricia Bullrich. Exactamente. Como política del día. Bueno, y el otro tema en términos judiciales es que la justicia suspendió el aumento de subte. Se tenía que dar este próximo viernes, pasado mañana, iba a ser elevado el pasaje desde los 125 pesos actuales a 574 pesos. Debió haber ocurrido el 1 de mayo, hubo una demora, sí. Ahora debía suceder a partir del viernes. Pero se presentó el Frente de Izquierda de los Trabajadores con un amparo ante la justicia de la Ciudad de Buenos Aires y la jueza Liberatori lo que hizo fue dictar una medida precautelar, es decir, ni siquiera es una medida cautelar, es una precautelar para justamente que se presente el gobierno de la ciudad, que conteste el traslado que la magistrada le dio y que presente la documentación que le requirió. Para ello le dio 2 días, por eso decimos, o sea, el viernes no va a ocurrir. Si para el lunes presenta toda la documentación, bueno, probablemente la semana próxima pueda llegar a haber un aumento. Pero ¿qué es lo que están discutiendo desde el Frente de los Trabajadores que presentan este amparo colectivo? Dicen, a ver, en la audiencia pública no cumplieron con los requerimientos de los participantes de la audiencia pública. Entonces, al no haber respondido a esos cuestionamientos, es que hoy están planteando no puede haber un aumento. Bueno, yo creo que acá hay una jueza liviana para la precautelar, más la política que mete la mano, amén de que hay un aumento que finalmente cuadruplica de una vez el costo de uno de los insumos para la ciudad de Buenos Aires, quintuplica, perdón, para la ciudad de Buenos Aires, más importante en términos de transporte público, el subte, porque la ciudad por abajo va mucho mejor que por arriba, siempre. Por los cortes, los piquetes, por el tránsito, por el congestionamiento, igual está por los funcionando arreglos. Bastante mal, te diría. Algunas líneas, particularmente la línea D, vale la pena decirlo, porque después el resto no. Pero nosotros usamos la D y lo padecemos, porque además estuvo cerrada durante un tiempo, porque adelantaron la B funciona bárbaro. Claro, por eso digo, pero efectivamente la ciudad va mejor por abajo. Ahora, quintuplicás la tarifa, aparece la política, aparece una jueza, todo está ahí en arenas movedizas. Una cosa importante hablando de amparo, ¿saben quién fue a la justicia pidiendo un amparo por la famosa tarifa del gas subsidiado patagónico? La provincia de Santa Cruz. Pero como provincia fue. Fue el fiscal de Estado Ramiro Castillo. Dicen que es ilegítimo el aumento del gas. Que es ilegítimo el aumento del gas. Piensen que en la Cámara de Diputados ya la provincia de Santa Cruz había aprobado la emergencia energética que autorizaba al Poder Ejecutivo a tomar todas las medidas para evitar aumentos desmedidos. Esa es la palabra que utilizaron. ¿Y qué entienden? Que hay aumentos desmedidos porque finalmente en el gas domiciliario hay facturas que llegan con aumentos de hasta 600, 700%. Y todavía no llegó el invierno, ¿no? Todo un tema, porque digo, bueno, en la Patagonia es invierno todo el año igual, ¿eh? Pero el invierno es más crudo. Sí, claro, mucho más pero crudo. ya a esta época hace un frío que te digo... Pero esto va a aumentar. frío todo el año. No, pero en Santa Cruz, estoy hablando del clima de Santa Cruz. Yo digo, ¿vale? entiendo que en el sur del país hace frío. Digo, va a ser mucho aún frío. más frío Ahora, también. el gobernador Claudio Vidal se presupone, si es que hay pacto en mayo, en junio o en julio a esta altura, ¿se presupone que está o es del club de los que no estaría? Es el club de los que
que tienen un signo de interrogación. Claro, porque no se sabemos sabe. que no está Kicillof, asumimos que no estarán Quintela de La Rioja, que no estará Insfrán de Formosa, Siloto de Melella La Pampa Tierra del Fuego. y Melella. Son los Ahora, 5, que ya dijeron que no van. ¿qué hace Vidal de Santa Cruz? No se sabe. Tampoco se sabe qué hace Gerardo Zamora de Santiago del Estero, qué hace Figueroa de Neuquén. Creo que Beretinlec va a estar de Río Negro. Nacho Torres también. Él lo ha dicho. Hoy dijo Puyaro, yo voy. Es una señal de diálogo que hay que dar. Yo soy un dialoguista. Hablando de Santa Cruz, me acaban de confirmar, se firmó la paritaria. Mirá vos. En disidencia los gremios, pero dijeron, lo queremos cobrar, 21% de aumento en Es 2 muy bueno. tramos. Es muy Está bueno. bien. En disidencia, pero Y porque pagámelo. porque Y si sí. no lo homologan, no lo cobran. Entonces dice, Exacto. mientras peleamos, sigue pasando el tiempo y no lo cobramos en los saberes. Y con los aumentos que hay allá, Bueno, olvídate. esto es comparable la situación que acabas de contar con lo que está pasando entre el gobierno y los gobernadores. Esto es una pelea de necesitados. Sí, claro. Atención, porque el gobierno necesita mostrar algún éxito legislativo, realmente lo necesita, y la oposición que huele rápidamente la sangre, la necesidad, bueno, ya sabe esto. Pero los gobernadores también necesitan algo que dé una señal para equilibrar las cuentas. Hoy estuve viendo algunos números de transferencias del Estado a las provincias, transferencias del Estado a las empresas públicas, Aerolíneas Argentinas, son realmente desesperantes. Es muy difícil gestionar algo sin plata. Sí, ojo que en Aerolíneas podría haber modificaciones en el Senado respecto a la perspectiva de que pueda ser a la una empresa venta. privatizable. Sí, Efectivamente, a la venta. hay algunos que la quieren correr, al igual Sí. que sacaron Banco Nación, al igual que sacaron YPF. Ya te digo Perdón. cuál es el futuro de Aerolíneas entonces. ¿Qué? Y que nadie diga que no se los advertimos en este programa. Aerolíneas va a ser una empresa cada vez más chica. Necesariamente. Hablemos de acá a un año, a 6 meses, a 2 años. Aerolíneas Parece que va va a a dejar de ser una tener empresa cada vez más chica. Vuelos de cabotaje como tiene, que va a tener que empezar a dejar algunas rutas Ya empezó. locales. Ya empezó las internacionales, empezó. pero locales todavía no. Ya en principio. empezó. Todavía no, y te van a decir que no, pero primero que nada se frena cualquier tipo de expansión. Eso está clarísimo, ¿no? No solo en Aerolíneas, también en AISA, también en Casa de Moneda. En todas las empresas públicas se frena cualquier tipo de expansión. Esto también tiene que estar atento a Está bien. la oposición y los gremios. Pero esto supongo que es por ahora. Milei te va a decir, bueno, No, el día que no. podamos tener más No. recursos porque vamos a cobrar más impuestos. Al gobierno le van a entrar plata por blanqueo, por moratoria, por la restauración del impuesto a las ganancias y por bienes personales que dan incentivos para que vos pagues todo junto 5 años para después durante 10 tener Pregúntame de vuelta beneficios si en es la por alícuota. ahora. Pregúntame de vuelta si va a ser por ahora. ¿Es por ahora? No. Sí, va, igualmente- va a continuar. Porque, Sí. porque una No, pero cosa no se son puede las no hacer obras. obra pública, no se puede hacer. Pará. ¿Qué? Pero estamos hablando de empresas públicas, ¿no? Aerolíneas, AISA, Casa de Moneda. Una cosa son las obras públicas que el gobierno en algún momento va a tener que restablecer porque si no va a tener que salir a dar la cara cada vez más veces por cosas como lo que pasó en el tren en Palermo. Que no le estoy echando toda la culpa al gobierno, pero va a terminar involucrado, enlodado en ese tipo de cosas. Una cosa son las obras, las inversiones en capital. Otra cosa son las empresas públicas. No hay plan de expansión de empresas públicas. No, a mí me pareció que la jugada más interesante fue la que se planteó en algún momento, decirle, bueno, a los trabajadores, a los gremios, Tomen tan la llave, combatidos, tomen la ocúpense. llave, administrenla. A mí me parece extraordinario. Pero claro, pero es imposible. ¿Sabés que? Bueno, es una opción. Pero ¿por qué Ojo, no? está en el tablero. Tomá, ¿eh? administrala. Pero dijeron que no. Fíjate, En su y momento. fíjate si podés administrarla con No es este fácil. mismo nivel de privilegios, gastos, Los empleados le dirían, modalidades. "Pará, dame IPF. Bueno, empecemos por aerolíneas. Empecemos por Yo aerolíneas. quiero IPF también, ¿eh? Pero acá el problema no es YPF. No. Bueno, escuché una cosa. El A que ver. estuvo en Trelew hoy, en Rawson, fue Kicillof. Lo anticipamos nosotros Sí, ayer. con Fue las ambulancias. 15 ambulancias, acuerdo de cooperación con Nacho Torres. Nacho Torres que venía de la foto con Mauricio Macri ayer. Bueno, lo cierto es que mostraron cierta sinergia, pero distancia política. De hecho, Kicillof después se fue a un acto en Rawson con el PJ, donde dijo el gobierno nacional está totalmente ausente y nosotros tenemos que unir fuerzas y los invito a reconstruir el justicialismo de Chubut. La foto es amena, está claro, comparten un mate, qué sé yo, los dos generacionalmente, bueno, Kicillof tiene poco más de 50, Nacho Torres tiene menos de 40, pero son señales de alguien que decidió traspasar la Patagonia, encarnar una nacionalización de su propia figura, que es Nacho Torres. Sí. Y alguien que necesita traspasar la provincia de Buenos Aires y penetrar en el interior para tener algún grado de alternancia política posible a futuro en la vida pública nacional, si es que quiere ser candidato a presidente, y es el propio Kicillof. Que hace acuerdos con Puyaro, que hace acuerdos con Nacho Torres,
es decir, ni siquiera con los propios, buscando esa nacionalización para encarnar el principal rol de opositor. Si le alcanzo o no, no lo sé. En el mientras tanto, hoy apareció el primer intendente, Gustavo Menéndez, de Merlo, a decir que su candidato en la interna en la provincia de Buenos Aires para el 17 de noviembre es Máximo Kirchner. Menéndez, Máximo Kirchner. Que algunos dicen es al que Kicillof quiere correr. Y veremos si lo pone resistencia. Igual, ¿cuánta gente vota Máximo Kirchner? No, como si fuese relevante la presidencia del PJ de la provincia de Buenos Aires, ¿no? La verdad, bueno... El propio Néstor Kirchner le dio ahí la llave, me acuerdo perfectamente, a Daniel Scioli cuando se discutía la presidencia del PJ Nacional, como diciendo, esto no sirve para nada. Bueno, cáscara vacía dijo que era Cristina en la conversación. Pero pará, ¿Macri asumió la presidencia del PRO? Tengo entendido que sí, no sé. Hoy no, pero no hubo acto, no hubo nada. No sé. Era hoy el día. Casi que me estoy enterando por vos. ¿Sabés qué? Perdón, hago una pausa porque entiendo que era hoy. Pero ameritaba un acto. Habrán pasado el festejo, a ver si Mauricio tuiteó. No sé, pero entiendo que... Porque además es muy importante que el PRO pueda ordenarse. Porque el PRO también está muy tenso. Creo que quedó casi en un punto de no retorno entre algunos de sus dirigentes. Por caso Patricia Bullrich, ¿no? Correcto, con Rodríguez Larreta, sin ir más lejos. Ahora, lo cierto es que Macri tiene la posibilidad de conducir al PRO a esa coalición eventual con los liberales, con los libertarios, con Milei en 2025, pero para eso tiene que ordenarse el PRO, que por otra parte ya no camina la vida pública de la mano con la coalición cívica, con el GEN, con el radicalismo, con Pichetto y el peronismo republicano. Ya todo eso implosionó. Sí, es un problema porque... Esa convergencia sería quedar subsumido, ¿no? A la luz de lo que parece hoy. La agenda histórica del PRO está parcialmente cooptada por el presidente Milei y su gobierno, ¿no? Hay alguien que dice, corre el riesgo de ser la UCD de Menem, de los 90, ya que estamos tanto en la efervescencia de los 90. Y otros dicen, corre el riesgo de quedarse sin identidad. Porque tampoco podría plantearle una oposición al gobierno de Milei que capturó las ideas donde mayoritariamente en lo ideológico, claro, la gente terminó tributando ahí. Sí, capturó las ideas y los dirigentes, porque muchos de los dirigentes que integran el bloque PRO están más cerca de la Rosada que de hoy. Uno escucha a Santilli y Barritondo y son muchos mejores defensores de la Libertad Avanza, Vidal inclusive, que los propios referentes de la Libertad Avanza. Sí. Con lo cual imaginen cómo hacer ahí una política que no implique la alianza. ¿Cómo te diferencias en la campaña electoral? El propio Luis Juez, que a esta hora debe estar reunido con el presidente Javier Milei, porque bueno, hoy lo entrevistamos a propósito de la presencia de Pose en el Senado y nos dijo, bueno, hoy lo voy a ver al presidente. ¿Y por qué? No, porque hablamos, nos whatsappeamos y me recibe con frecuencia en un vínculo personal que no tuve con ningún expresidente de la democracia. Milei es así. Sí. Con lo cual hoy Juez es más importante para Milei que Abdala, que es el presidente de la Libertad Avanza en el Senado. Sin duda, porque además numéricamente maneja más senadores que el propio Abdala. ¿Es cierto lo de Paul Troni que se durmió? Sí, las fotos la mostraron. No lo sé. Y aparentemente Anabel Fernández Agasti fue la que dijo que había un senador durmiendo. Qué buchona, ¿en serio? Y bueno, Anabel, qué buchona. 10 minutos aparentemente. Cuestión fisiológica, muchachos. Tenemos la foto pasada. Yo creo que lo venció el sueño. Vos sabés lo que broma. ¿Cuántas horas? Adorni diría que estaba mirando el celular. Para 10 minutos durmió. A lo mejor estaba mirando para abajo. Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y uno de los más laboriosos, vale la pena decir, en un día en el cual Milei además le recibió a los embajadores electos, entre ellos el propio Nielsen, que va a Paraguay, constituido, va a ser el embajador. Las cartas credenciales recibió hoy. En el Paraguay. Exactamente, cartas credenciales. Eso Nielsen, que es muy interesante la historia de Nielsen, porque viene de Arabia, enviado por Alberto Fernández, y ahora se va a Paraguay, enviado por Javier Milei. Bueno, Causino ayer en sus redes sociales agradeció porque se va a la India. Embajador ante la India, Mariano Causino, un hombre del PRO, efectivamente. Exactamente. Muy cercano a Bullrich, vale la pena decir, en campaña. ¿Me dejas un anticipo de darte, Paulino, antes de ir a la tanda? Sí, bueno, mañana, venimos hablando de los movimientos sociales y demás, mañana va a haber novedades en la justicia, en la causa por la denuncia de los comedores inexistentes.